Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este webinar, Arterias Vitales. Y bueno, tengo el placer de presentar a la gran personalidad que nos acompaña el día de hoy, Samara Colina Borja, quien es artista mexicana y quien de hecho ha participado en diferentes exposiciones de artes, tanto internacionalmente como dentro del país. De hecho, actualmente varias de sus pinturas están expuestas en la Galería de Arte Casa X, ubicada aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en esta breve entrevista hablaremos de la forma de expresión artística de quien nos acompaña hoy en día. Entonces cuéntanos, Amara, ¿cómo es que tú llegas a las artes? ¿Puedes contarnos un poco sobre tu itinerario, o sea, tus nociones, intereses, disciplinas con las que te apoyas? Sí, claro. Bueno, pues yo tuve mis primeros acercamientos hacia el arte o hacia las artes visuales cuando era niña, porque mi papá pinta y dibuja. Entonces, bueno, estaban los materiales en la casa. Él lo hace de una manera como muy amateur y muy como por hobby, pero tenía los materiales en la casa, entonces pues yo empecé a tener acercamiento hacia esos materiales y también verlo me gustaba mucho y me parecía muy fascinante. Y luego de ahí, pues siguió como un constante peregrinar por talleres, Casa de las Culturas, todas estas actividades para niños. Entonces de ahí siempre me gustaron mucho las artes visuales y ver programas que tuvieran que ver con las artes visuales, como Art Attack, Bob Ross pintando, esas cosas me fascinaban. Y pues finalmente decidí estudiar la licenciatura en artes plásticas aquí en la Universidad de Guanajuato. Yo estoy en Guanajuato en estos momentos. y pues estando ahí en la licenciatura me di cuenta de las enormes posibilidades que había dentro de las artes visuales, ¿no? Que no era solamente pintar o dibujar, sino que era un abanico de posibilidades donde está el performance, la instalación, la intervención directa en espacio público, etcétera. Muchas posibilidades. Entonces, sí me ha gustado explorar esas distintas disciplinas y medios. Y bueno, después de intentar muchas cosas, como que regresé al final de la licenciatura a la pintura y de 3 años para acá me he estado dedicando más a la pintura, aunque actualmente pienso como que darle más importancia formal también a las intervenciones callejeras y a la participación colectiva que hay en el movimiento feminista y que finalmente recae también en lo artístico. Muy bien, muy interesante, ¿no? Y bueno, digo, entonces, ¿cómo es que tú relacionas el arte y la vida? Pues es que yo creo que van de la mano totalmente, ¿no? O sea, el arte se puede enfocar y se apoya como en otras disciplinas, pero finalmente tiene todo que ver con la vida del artista y con su percepción del mundo y con su percepción de todo, ¿no? Y tiene que ver con cómo piensa, con su contexto, con todo del artista. Entonces, más bien el arte termina siendo como una proyección de esa vida y de ese conocimiento y de esas vivencias del artista. Ah, sí, muy, muy interesante. De hecho, veía que lo que tienes expuesto en Casa X es acerca sobre prácticas políticas y la corporalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Es eso, las Entonces, manifestaciones, ajá. sí, muy bien, pero entonces, eh, ¿por qué haces arte hoy? O sea, ¿y tienes una forma como de sí hacerlo o no hacerlo? Pues justamente estoy en un proceso como de querer modificar y eh, o sea, yo he participado en movimientos feministas y en colectivas feministas desde hace años y desde ahí ha sido como muy fuerte el vínculo entre arte y estrategias visuales en el espacio público y el movimiento. Entonces, como que eso yo usualmente lo tenía en mi vida como de decir, esto es lo que hago en mi modo activista y esto es lo que hago en mi modo artista, profesional o formal. Ahorita estoy viendo como de qué manera conjuntarlo y relacionarlo
bueno, más o menos, digo, ya lo hacía, o sea, con las pinturas que hablan sobre eso, que tienen que ver con eso, pero ahora quiero como explotar más esa parte de acción directa junto con mis compañeras y amigas de las colectivas. Y pues, no sé, o sea, yo creo que hay muchas maneras, pues muy incisivas y muy importantes de, pues, de expresar y de actuar este momento histórico y político a través del arte, de las distintas expresiones y disciplinas del arte. Y no sé. Muy bien. ¿Y tú tienes alguna una noción que tomes de alguien, de algún artista, alguna disciplina? Sí, pues hay muchos referentes, pues desde, ya sea desde la pintura, si lo vemos por ahí. eh, Me gusta mucho, por ejemplo, el trazo, el gesto de Cecily Brown. También hay una relación, obviamente, de mis pinturas con los impresionistas, que tiene que ver como con un manchado donde no hay contornos definidos, que tiene que ver como el conjunto de manchitas y de puntitos te genera una imagen, ¿no? Y una impresión cuando lo ves en conjunto. O sea, al final yo creo que los artistas hoy en día como que nos vamos nutriendo de todo lo que nos antecedió en el arte, ¿no? Entonces, o sea, vamos como tomando cosas que nos gustan un poco de todos los artistas que nos antecedieron. Y pues igual, o sea, no sé, son referentes muy grandes y muy importantes para mí, Polvo de Gallina Negra, Mónica Mayer, Maris Bustamante, que estuvieron haciendo mucho performance y activismo político-artístico en los 70s, 80s. Entonces, pero sí, un poco todo. Al final sí vamos agarrando un poco de todos los artistas, de todas las épocas, de todas las disciplinas. Muy bien, y regresando a esta parte de que tú plasmas a lo mejor esta noción política, desde tu perspectiva, ¿crees que el arte pueda ser una herramienta, llamémosla poderosa, eh, para la lucha por la existencia? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, estoy hablando mucho de feminismo, pero pues finalmente es donde estoy, ¿no? Desde donde me sitúo actualmente. Pero eso se ve mucho en los movimientos sociales y en relación al arte. Y pues para tomar un ejemplo que actualmente está muy vivo, desde el movimiento feminista es muy evidente eso, ¿no? Como desde la música, desde el performance, desde las estrategias visuales, que yo llamo incluso las ilustraciones, etcétera. Las morras están haciendo muchísimas cosas y exteriorizando como todo este pensamiento teórico hacia lo artístico y todo nuestro sentir frente al mundo y el hecho de ser mujeres hacia el mundo. Entonces, sí, totalmente. Muy bien, muy bien. Y pongámoslo así, si las ciencias sociales tuvieran la oportunidad de aprender algo sobre las prácticas artísticas, desde tu punto de vista, ¿qué crees que esto podría ser? Mm, yo creo que la irreverencia, no sé, como que todo buen arte o todo buen, sí, propuesta artística relevante ha sido muy como irreverente siempre, muy retadora hacia cómo está construida la idea hegemónica de arte en ese momento, ¿no? Como que siempre se va rompiendo, rompiendo, rompiendo. Tal vez eso. Y como que finalmente, sí, también se sale mucho de la academia, ¿no? El buen arte o del mercado del arte, etcétera. O sea, como que siempre también se está buscando como nuevas posibilidades hacia afuera y para ampliar. Y creo que eso se puede aplicar, se debe de aplicar a las ciencias sociales hacia todo, ¿no? Siempre ver más allá de la academia, pues sí, la academia. Mercado en este caso no aplica directamente para la psicología o las ciencias sociales, pero sí
salir siempre, retar a la academia. Muy bien, y en esta, regresando un poco a lo que tienes expuesto en Casa X, Ajá. veo qué es esto sobre corporalidades y cómo se unen. Veo que son como un reflejo de varias, podríamos decirlo, movimientos que se han hecho, varias marchas. ¿Tienes alguna idea de alguna marcha cuando lo plasmas en la pintura Sí, o cómo lo... totalmente. Pues en ese trabajo pictórico me interesa las características morfológicas y semánticas de la multitud en la protesta, ¿no? Las imágenes que va formando el conjunto de individuos, la suma de individuos. Entonces, sí, me baso en imágenes de distintas marchas y identifico como qué características cromáticas o qué características simbólicas puedo destacar con la pintura. Y también a la vez, o sea, en el momento en el que voy apoyándome en la materialidad y en la plasticidad de la pintura, pues lo relaciono con masa con masa, como masa de la pintura como concepto físico, con masa como concepto social. Y, y bueno, o sea, esta característica plástica me permite como destacar algunos elementos, hacer que pasen a segundo plano otros, como los edificios, por ejemplo, y sí, moldear toda la pintura. Creo que abre bastante a poder repensar la posición del arte en la vida cotidiana, ¿no? En cómo no solo refleja esta parte de verlo como algo hermoso, sino también ver el trasfondo y tantas cosas que se pueden plasmar en ello. Sí, sí, pues son distintos medios de pensar y de sentir y de exteriorizar, ¿no? En este caso desde lo visual, desde la imagen. No, no sé si quieras agregar algo más. Eh, pues no, qué padre que están organizando estas cosas y pues muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa, comentario, duda, lo que sea, quedo atenta en mis redes sociales o donde sea. Muchas gracias. Entonces, bueno, les despido. Muchas gracias por habernos acompañado a este conversatorio, Arterias Vitales. Y te agradezco a ti, Samara, por habernos compartido lo que nos has dicho el día de hoy. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.